Sí, tú has comentado dos cosas que me quisiera yo que desarrollaras. Por un lado, el común. Y yo recuerdo en pues aquellos años de los diálogos de San Andrés se hablaba de la construcción de un Estado plural. Con la reforma de 2024 se dijo que se intentaba, por lo menos, bueno, se decía así, que se cumplía, al menos en parte, con lo firmado con los acuerdos de San Andrés. ¿Tú crees que estamos ya viviendo un Estado plural? Como lo dices, pues ya en el Ejecutivo de alguna manera hay un pie de playa, en el Poder Judicial pues está la cabeza, no se diga hay diputados indígenas, ya estamos, sí es real, es posible o es una retórica que justifica el avance pues de proyecto liberal. Pues yo he mencionado en otro momento que cuando en San Andrés escuchábamos por primera vez, en mi caso, algunas ideas conceptuales como la del pluralismo jurídico, como un marco orientador en los sistemas de impartición de justicia en este país, eso sonaba demasiado pretencioso para el 96 y me parece que sigue sonando hasta la fecha demasiado pretencioso en el 2026, es decir, 30 años después. ¿Esto qué quiere decir? Estamos observando que aún reconociendo en los acuerdos o reconociendo en una reforma constitucional la emergencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y tratando de reconocer que el Estado mexicano ahora caracterizará su sistema de impartición de justicia subrayando la asunción de un sistema de impartición, no sé, fundamentado en el pluralismo jurídico, que es una característica inherente a este país por tratarse de un país pluricultural, ¿no? Que no plurinacional, eso no se reconoce la existencia de un Estado plurinacional, pero sí de una nación pluricultural, ¿no? Vayamos, suena como a juegos de conceptos, pero tiene un fondo muy denso. La diferencia entre reconocer un Estado multinacional a reconocer una nación pluricultural habla de distancias, de ideas conceptuales y de ideologías abismales que pues los hermanos aymaras, los hermanos ecuatorianos, por ejemplo, están rebasando, ¿no? O los mismos compas birras, ¿no? Que dicen, bueno, es que nosotros somos una nación o la tribu yaqui, que también dice, bueno, nosotros también somos una nación. Y nuestros sistemas, más allá de ser sistemas normativos, pues son un sistema autonómico de impartición de justicia. Pero bueno, volviendo a la idea central, que es de la que se deriva tu pregunta, a mí no me parece que sea simplemente hacer la declaración de que ya nuestro sistema de impartición de justicia, en tanto que estamos en medio de un contexto de grandes transformaciones como la cuarta T, etcétera, etcétera, sí me parece que hay una gran dosis de retórica política en este tipo de declaraciones, en tanto que si volteamos y aterrizamos y pisamos el terreno propio, material y humano de los sistemas de impartición de justicia dentro de cualquier procuraduría o fiscalía de la República Mexicana, nos vamos a encontrar un clima adverso, nos vamos a encontrar un clima de discriminación y de racismo, y te lo digo porque lo he estado viviendo en estos últimos años en carne propia, pues, ¿no? Y lo hemos evidenciado en la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México no tiene los elementos suficientes para
definir un sistema de impartición de justicia pluricultural, mínimamente ya no digamos de un sistema de impartición de justicia con un pluralismo jurídico que hegemonice las relaciones y la forma de impartición de esa justicia. Caray, más claramente, entramos al reclusorio norte o al reclusorio oriente y vamos a ver ahí que más del 70%, sin exagerar, son gente que ha sido discriminada, es gente que mucha viene de comunidades, no sabría con precisión cuál es el porcentaje de presos de ascendencia indígena en ambos reclusorios que acabo de mencionar, pero sí hay un número significativo. Y por supuesto que los preceptos legales que debieran garantizar la participación de una asistencia, de no solo de un intérprete para la cuestión de la lengua, sino de una asesoría jurídica, de un abogado defensor que por lo menos perciba y entienda, no que la asuma ni que la presuma, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, sean estos Mexica, Vinizá, Ayuk, Birrárica, como quiera, no hay. Y cuántos miles de compas, de paisanos indígenas, zapotecos, mexicas, están habitando en la Ciudad de México y se ven sometidos a esos procesos y, y lo primero que dicen los jueces o los fiscales o los MPs dicen, ah, fulanito de tal se ve que habla y comprende perfectamente el español, por lo tanto, ese precepto jurídico de que debe de haber necesariamente un intérprete para llevar a cabo el juicio, pues sale sobrando porque se nota que el señor pues tiene los estudios suficientes, terminó el bachillerato, es más, tiene hasta una licenciatura, y entonces no podemos presumir la necesidad de entender, y esto lo estoy diciendo yo, el contexto cultural del sentido de cómo se vive la vida en una comunidad indígena para entender las conductas de estos indígenas en la Ciudad de México, en un contraste muy grande en el que ahora están viviendo una doble discriminación. Una, en el momento en el que están enfrentándose a toda la realidad económica y política de esa ciudad y cultural de la ciudad misma. Y dos, cuando después de ser o bien víctimas o bien imputados en ese y procesados en ese sistema de justicia, pues no encuentran una respuesta a la necesidad que legalmente es un derecho que debiera de satisfacerse en ese proceso que están enfrentando. Por tanto, y concluyo, no existen las condiciones humanas, culturales, es decir, de una cultura política y de una cultura jurídica dentro de las fiscalías para poder decir que tenemos y que estamos viviendo a 30 años de haberse mencionado en un primer momento la necesidad, un sistema de impartición de justicia que observe el pluralismo jurídico como el contexto principal para la impartición de dicho sistema, valga la redundancia.